Somos el pueblo de Dios. Cristo vive. Cristo vive. Nos ponemos en pie para la lectura de Juan capítulo 19, verso 38, al 42. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Señor, le damos las gracias, Padre Santo, por la bendición de estar en su iglesia esta mañana, este día tan rico que nos regala, Señor. Gracias, Señor, por darnos salud, por permanecer en su casa, Señor, este día, por la familia que tenemos, Señor, por el trabajo, por todo lo bueno que usted nos ha dado, Señor, en esos días, por los problemas también, Señor, porque nos acercan a usted, nos hacen entender que la ayuda, la bendición solo viene de lo alto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. El apóstol Pablo usa una retórica típica en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, principalmente en los versos 13 y 14. Él habla sobre la importancia de la resurrección. Y él dice, si Cristo no resucitó, o si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó. Porque él está hablando de la resurrección como una doctrina importante a la iglesia de Corinto. Obviamente que los griegos no creían en la resurrección. Las filosofías orientales creían en la reencarnación o en pasar hacia otro mundo. Al momento en que uno moría, tenía que llevar una cora. Todos los muertos tenían que llevar en la bolsa una cora, ¿verdad?, para pagarle al de la lancha. Es que creían que había un hombre de una lancha que era vestido de negro en un lago negro, y cuando uno moría le pagaba a ese hombre para que le pasara de la vida a la eternidad de la muerte en la oscuridad. Y de este lado de la orilla en el lago había luz, y poco a poco se adentraba la lancha, iba a la oscuridad completa hasta que la lancha con el muerto ya no se veía. Entonces todos los muertos llevaban su cora para poder pagar el servicio del barquero, del lanchero, y creían cosas como esa, pero no en la resurrección. Así que Pablo habla de eso, pero concluyendo la enseñanza de Pablo en primera carta a los Corintios, él dice que vana sería nuestra fe, nuestra creencia, venir a la iglesia sería perdedera de tiempo si Cristo no hubiese resucitado. Es decir, la base de nuestro evangelio, la base de lo que nos trae a reunirnos cada domingo en la iglesia, es la esperanza, el anhelo que cada uno de los cristianos tiene cada día que viene a la iglesia, es que un día nosotros también tendremos que morir. Parientes, amigos, conocidos nuestros ya murieron,
y creímos que tenía que haber muerto, estaba joven. Hace poco me preguntó una de mis hijas, ¿cuántos años tendría su mamá? O sea, la abuela de ellas. Bueno, Rosita Álvarez, de que era mi mamá, tendría 70 años. Estaría cumpliendo 70 años. Una mujer fuerte, sana totalmente, pero un accidente se la llevó. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa con los muertos entonces? ¿Qué pasa con los muertos? Y si no resucitan, hasta ahí llegó todo. Entonces vana sería nuestra fe, nuestra esperanza. Pero como Cristo resucitó, nosotros tenemos un anhelo, una esperanza. Porque Cristo dice que así como Él resucitó, Él es la primicia de los que resucitaron. Dice y le enseña a Pablo en Tesalonicenses, los muertos en Cristo, ¿qué? ¿Qué? ¿Resucitarán qué? Primero. Entonces, eso es lo que nos une, eso es lo que nos trae a la iglesia. Este día es un día que se celebra en el mundo cristiano, Domingo de Resurrección. Todos recordamos este día glorioso y cada año vemos en toda esta época de Semana Santa esas películas viejas, esas películas de antaño, y presenciamos los Vías Crucis en las colonias o en la televisión con aquellos cantos de la iglesia romana bien portentosos, y vemos en latín, en italiano, ¿verdad? En italiano cómo hablan, qué bonito, todo eso, y vemos las escenas en antiguo Guatemala, esas escenas de quizás 2,000 personas, no le bromeo, hermano, quizás eran 2,000 personas, entre los romanos, los que cantaban, unos que andaban con un cucurucho así, como que era el Ku Klux Klan, los que cargaban la urna, los músicos, era una banda adelante, una banda atrás, la seguridad. Y uno dice, ¿cuánta gente? Qué espectacular esto de esta semana, con qué pasión, con qué fervor se vive, ¿verdad, hermano? Todo el mundo está esperando. Algunos lo que están esperando son los jocotes de miel. Algunos lo que están esperando, ay, ya seré porque torreja, ¿verdad? Y en el día de los difuntos, ay, ya me voy a comer las hojuelas. Algunos solo en comer piensan, pero algunos están con ese fervor, con esa pasión, pero es religiosa. Hasta cierto punto es bastante superficial, porque vivimos como un acto teatral la Semana Santa, de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección. Hoy es lunes, hoy es martes, hoy es miércoles, ay, hoy es el arresto, ay, mañana muere el Señor, el viernes muere el Señor. ¿A qué horas, hermano? ¿A qué horas? 3 de la tarde, todos sabemos, 3 de la tarde, muere el Señor. Ay, pero no, ya el domingo, ¿qué? Resucita. Es una película con un final feliz, es como un acto teatral con un final feliz. Y yo no estoy diciendo que la vida y la pasión del Señor, su sufrimiento es un acto teatral. No, hermano, eso es real, eso sí es verídico. Lo que yo estoy diciendo es que los cristianos de este tiempo vivimos la Semana Santa como un acto teatral, actuamos y la pasamos así esa semana. Pasado ese tiempo, pasado el domingo de resurrección, la vida sigue igual. Volvemos al común denominador de nuestra vida normal. ¿Y eso qué significa? Enfrentar al profesor. Martes o lunes vamos a ver la cara del profe en la U o en el colegio. Y vamos a ver la cara del cipote que me cae mal, o de la cipota que me cae mal. Y los adultos vamos a ver al jefe. Algunos no hemos dejado de ver al jefe todos los días porque no hemos parado de trabajar. Vamos a ver al jefe y vamos a volver al sufrimiento. Lo bonito de la vida, de la vacación se terminó, y entonces empezamos a refunfuñar. Empezamos con el vocabulario soez, con la palabra, la mala palabra. No, esta Semana Santa tengo que hablar bien.
¿verdad? No tengo que decir malas palabras ni que se me salgan. Y pero ya ahí se nos olvida y empezamos a tener nuestras vidas pues con una falsedad. Los cristianos decimos tener la verdad, pero nuestras vidas son una mentira. Y empezamos en este tiempo, ¿verdad?, a vivir como normalmente vivimos. Ahora, hermanos, ya es tiempo de que volvamos al camino de la verdadera reconciliación. Amén. Pastor, ¿y esta iglesia cree en eso? ¿En qué, hermano? En la reconciliación. No salvo siempre salvo. No, sí, hermanos, yo no he dicho nada. Yo estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que vivimos como cristianos peleados con el Padre. Vivimos como cristianos peleados con la alabanza. ¿Por qué nos cae mal Jeremy como le da la guitarra y como suena de un montón ahí? Y vivimos peleados con la iglesia. No, yo no voy, ya no me reúno, ya no me congrego porque me cae mal la iglesia, me cae mal el pastor, me voy a ir a otro lugar y me va a caer mal igual, hermano, porque el problema no es el pastor, no es la iglesia, el problema es nuestro corazón que no tiene capacidad de perdonar, porque nosotros no estamos reconciliados verdaderamente con el Señor en nuestro corazón. Entonces, como no tenemos una paz interior, andamos reflejando problemas con cualquier persona que nos enfrentemos. Es que el problema no es la iglesia, el problema somos ¿quién, hermano? Nosotros somos el problema. No tenemos una vida de comunión con el Señor. Evangelizar, no, hermano, ¿para qué? Nosotros fuimos evangelizados, por eso estamos en la iglesia, por eso somos cristianos, pero no le devolvemos el favor a nadie. Es tiempo de volver a evangelizar, es tiempo de trabajar por el reino, y la mejor forma de celebrar la Pascua, porque algunos en Estados Unidos celebran la Pascua, pero ¿qué es la Pascua? Es una fiesta, bueno, en El Salvador no es un conejito que da huevos de chocolate. Aquí a lo mucho, como somos pobres, son cascarones de huevo con basura que le echan en la cabeza a uno. En este tiempo es verdad también. En este tiempo es tiempo desde el ceniza hasta ahora que es uno. Yo ya no veo esos huevos que le revientan a unos cascarones, pues, no huevos, que le revientan con confeti en la cabeza a uno. Pascua no es eso, hermano. Pascua es el poder de la sangre redentora de Jesús. Eso significa Pascua, porque la sangre fue puesta en las puertas de la familia de Israel y el ángel de la muerte pasó por alto, perdonó la vida de los primogénitos donde las puertas estaban manchadas con sangre del Cordero de la Pascua. Pero Jesús es nuestra Pascua, y Pascua significa rescate, redención, perdón, salvación. De la muerte pasamos ¿a qué, hermano? A la vida. Eso significa Pascua, y la mejor forma de celebrarla es que no una semana, no dos, todas las 52 semanas del año nosotros trabajemos por el reino. ¿Qué significa trabajar por el reino? Sino llevar el mensaje del Evangelio de Jesús. El mensaje de la cruz, tan importante, hermano, que nosotros recibimos. La cruz es el método, es el medio donde Jesús fue muerto, donde Él fue sacrificado, donde Él derramó su sangre. Yo no adoro la cruz, yo no estimo la cruz, sino al que murió en esa cruz. Amén, hermano. Yo puedo andar una cruz, y si usted tiene una cruz, no es ningún problema, hermano. Pero esa cruz tiene que recordarle a usted una sola cosa: allí murió nuestro Señor. No la cruz, sino que por medio, porque fue el medio de esa cruz, y en esa cruz nuestro Señor entregó su vida como el Cordero de la Pascua. Así que la Semana Santa, amados hermanos, debe de ser un tiempo de las 52 semanas. Jesús nos da a nosotros la pauta, el ejemplo. En la cruz Jesús está evangelizando.
¿O no, hermano? En la cruz Jesús está salvando a uno de los malhechores. Por obligación salvó a los dos. Pregunto, ¿Jesús tenía obligación y Él les impuso el evangelio a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda? ¿Los dos malhechores se salvaron, amado hermano? No. ¿Quién se salvó? ¿Quién? El que tenía creencia, el que abrió su corazón a pesar de aquello, pero Jesús está hablando con él. Jesús le está dando una esperanza. No te preocupes, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el seno de nuestro padre Abraham, porque ese malhechor en la cruz es el último santo del Antiguo Testamento que fue al seno de Abraham. Y de ahí Jesús se llevó cautiva la cautividad a presentarla al Padre. Por eso cuando María Magdalena se le aparece, él a María Magdalena, y María Magdalena le dice, no me toques. Pero no es que no me toques porque el cuerpo quemaba. No me toques, tengo prisa, voy al Padre. En 7 días regreso, el próximo sábado estoy con ustedes. Voy al Padre, tengo que cumplir mi misión. El Señor está trabajando. El Señor no está descansando. Él murió en la cruz trabajando. Él está trabajando el sábado evangelizando a la cautividad, a todos los del Antiguo Testamento, a todos los que esperaban en Él y a los que no esperaban en Él. El domingo Él ha resucitado, Él está trabajando, Él está llevando el mensaje, Él está fortaleciendo a María, Él está fortaleciendo a los discípulos, Él tiene que ir al Padre. El Señor no descansa. Ay, es que estos días hay que esperar porque el Señor no sabemos dónde está. Eso es lo que creía María Magdalena. ¿Dónde estará el Señor? El Señor está trabajando. Hoy mismo se están convirtiendo miles de personas en todo el mundo. Esperamos que la conversión sea genuina, sea real y sea no solo para recibir el regalo y guardárselo, sino para llevarlo a otros. Jesús resucita y va caminando y se encuentra a 2 discípulos tristes. Jesús está trabajando con los discípulos de Emaús. Él está confirmándoles la palabra que Él había dicho: resucitaré al tercer día. Y los discípulos de Emaús no le conocieron mientras caminaban con Él. Pero cuando llegaron a la ciudad de Emaús, Jesús entró con ellos a cenar y partió, ¿qué, hermanos? Partió el pan. Y cuando partió el pan, ellos supieron que era el Señor, pero en ese momento el Señor se fue, porque el Señor tenía que seguir trabajando, evangelizando, confirmando a las mujeres. En esos 40 días que Él resucita, Él va y confirma a 500 hombres en Galilea, a los 11 apóstoles. Cristo, amados hermanos, Cristo vive, señores, pero no puede vivir en una iglesia muerta. Aunque Cristo viva, Cristo no puede permanecer y vivir en una iglesia muerta. Nosotros tenemos que dejar de ser una iglesia muerta y empezar a vivir. Y vivir, hermanos, por el Señor es llevar ese mensaje del cual hemos hablado. José de Arimatea, vamos al texto en el verso a verso. José de Arimatea, algunos dicen que era de la familia de David, es decir, un descendiente del linaje de David, por lo tanto, un pariente de Jesucristo. Pero José de Arimatea era discípulo de Jesús secretamente por miedo de los judíos, hasta este momento en el cual abiertamente, verso 38, 19-38, abiertamente José de Arimatea ruega a Pilatos que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Nunca un crucificado había sido sepultado en un sepulcro de ricos. Cerca del Gólgota, en las afueras de Jerusalén, hay un jardín precioso donde otro evangelio dice que el sepulcro, que ese terreno, era también de José de Arimatea. Como se acercaba la noche y se acercaba el Shabbat, porque era viernes, en el cual no podían hacer nada, tenían que sacar y descender de la cruz a Jesús antes de las 6 de la tarde. Así que José de Arimatea sabe que el Señor no puede quedar allí, porque en la noche los cuervos, los buitres, llegan a donde están los crucificados, y hermanos, lo más espantoso que usted se puede imaginar. Los animales rapaces, los animales
de carroña del cielo van y despedazan a los crucificados. En la misma cruz los despedazan. Aquello es algo horrendo. Así es que José de Arimatea sabe eso y no le importa. Él ha sido un seguidor secreto de Jesús. Aparte de esto, les digo, según los historiadores, él era de la familia, del linaje de David, un pariente, era el pariente rico de Jesús. Él sabe lo que va a suceder. Entonces ahí deja de estar en las oscuras, en la oscuridad como seguidor del Señor. Muchos de nosotros, hermanos, somos como José de Arimatea. Somos cristianos en la oscuridad, en secreto. Nadie lo sabe. Nadie se da cuenta en el ambiente en el que vivimos. Es como nos oyen hablar con esa boquita que tenemos, o con esas expresiones, o contando chistes rojos, que van a creer que nosotros venimos a la iglesia. Verso 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, hasta pena le daba, era miembro del Sanedrín. También Nicodemo hoy revela su filiación a Jesús. Hermano, no solo eso. ¿Usted se recuerda cuando aquella mujer derramó una bote de perfume de barro, lo quebró, porque la única forma de sacar el perfume era quebrándolo, ¿ya? Y lo derramó, ungió los pies del Señor? ¿Usted se acuerda de eso? Y Judas dijo, ese bote de perfume podía haberse vendido en 200 denarios. Con eso es el salario de 200 días de cualquier hombre de salario mínimo, por el bote de perfume que quebró aquella mujer. Me llama la atención que Nicodemo trae 100 libras aromáticas de mirras y de aloes. Hermano, una fortuna para poder embalsamar el cuerpo del Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Porque tanto José de Arimatea como Nicodemo se han puesto de acuerdo. Son hombres ricos, son poderosos. Uno es diputado del Knesset, del Sanedrín antiguo. El otro es un hombre influyente, poderoso, tanto que puede ir a pedirle a Pilatos el cuerpo de Jesús, hablar directamente con el procurador romano. Estos hombres se ponen de acuerdo, quieren embalsamar el cuerpo del Señor. Es que ellos son seguidores del Señor, como lo son los discípulos, los 120 de Galilea, las 4 o 5 mujeres que siempre están pendientes del Señor, incluyendo María, su madre. Pero todos ellos, oiga esto, absolutamente todos ellos no creen que Jesús va a resucitar. 29. Porque aún, ¿lo tiene, hermano? Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase, ¿qué? De los muertos. ¿Habían entendido, hermano? José de Arimatea, Nicodemo, los 11 discípulos, las mujeres, los 120. ¿Habían entendido? No, lo están embalsamando, como que así se va a quedar ahí en el sepulcro por la eternidad. Como que si Jesús va a pasar allá, a saber cuánto tiempo va a pasar. No, porque les ponían un poquito de olor nada más. El sepulcro estaba fuera de Jerusalén, estaba en un terreno privado, cerrado por un jardín. Olores no se iban a sentir, estaba totalmente hermético, sellado. Era un sepulcro perfecto. Todavía está ese sepulcro. Se cree que ese es el sepulcro que está todavía allí en las afueras de Jerusalén. Si algún día tienen la oportunidad o tenemos la oportunidad de ir, vamos a ir a visitar ese lugar. Es parada obligada de la visita de un cristiano allá en Jerusalén. Lo están embalsamando, lo están preparando, porque me imagino que lo visitaban. Yo me imagino que corrían la puerta y visitaban aquello como momificado, no sé cómo lo preparaban de forma tal que permaneciera un buen tiempo, que no se sintiera el olor. No sé, ellos están pensando, bueno, ahí se va a quedar, ¿verdad? Jesús, me imagino yo que sonríe. Dice, ay, mi muchachito, yo les hablo, les digo, la única señal que les voy a dar, cuando le están pidiendo señales, ¿se acuerdan? Los judíos le piden señales a Jesús y les dice, la única señal que les voy a dar es la señal de ¿quién? De Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Cuántos días estuvo en el pez?
3 días. Y a los 3 días volvió a la vida prácticamente. ¿Qué pasa si el Señor, Dios, deja a Jonás en el pez? Muere. Eventualmente, ¿qué? Iba a morir. Pero realmente estaba muerto. Realmente estaba dormido en un letargo. ¿Usted cree que en el pez se puso a jugar caricorona, ¿verdad? Encendió una fogata como salen en algunas caricaturas y vio otros peces que se había tragado a la ballena y hizo un barbecue de peces? No, hermano, realmente Jonás estaba muerto. A los 3 días Dios lo volvió a la vida, pero si se queda ahí, hasta ahí termina Jonás, su historia. Esa es la señal que Jesús le dice a los judíos: esta señal les voy a dar yo, la señal de Jonás. ¿Qué les está diciendo? 3 días y resucitaré. Y los apóstoles han escuchado esa palabra, pero ellos no se dan cuenta. Del verso 40 al 42, en el capítulo 19 leemos: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no habían puesto a ninguno. Aquí se está cumpliendo, hermano, la escritura. Con los impíos su muerte, ¿sí? Con los impíos su muerte y con los ricos su sepultura. Esa es una palabra profética que se está cumpliendo ahí. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, verso 42, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Se acercaba además las 6 de la tarde, en la cual empezaba el tiempo de Pascua hasta Pentecostés. Verso 1 del capítulo 20. Capítulo 20, verso 1. El primer día de la semana, es decir, pasó viernes, pasó sábado, y el primer día de la semana en el calendario romano era el domingo. ¿Ya? Por eso nosotros tomamos el domingo como nuestro día en el cual nos reunimos en las iglesias. No el sábado, sino el domingo, porque es el día también de la resurrección. Es otro día. Y otro dato importante: ¿por qué los cristianos nos reunimos domingo? Si es el primer día de la semana, porque ese es el día de la resurrección de nuestro Señor. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, madrugada, para rayar el alba, ¿verdad?, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahí está la guardia romana en el sepulcro rodeando. Ella pide permiso, ella se acerca y ve que la piedra está quitada. Entonces corrió. Ella no vio más, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, es decir, Juan el apóstol, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Miren cuál es el concepto, cuál es la idea de María Magdalena. Alguien se ha robado el cuerpo del Señor, se lo han llevado los romanos, los sacerdotes, los malos estos del Sanedrín, algunos de estos fariseos y saduceos. Miren lo que han hecho, se han llevado, porque los apóstoles están ahí en casa de Lázaro escondidos, pero otros están llorando por allá, todos están a la expectativa, ni han salido, no han comido en 3 días, pobres, en gran ayuno que están de aflicción. Hay ayunos voluntarios y hay ayunos de aflicción. Este era un ayuno de aflicción. Entonces María Magdalena sabe cómo es. Ella no era conocida probablemente entre los seguidores del Señor, ella va tranquilamente, pero ese es el concepto de ella y de todos. Se han llevado al Señor. Es que comprendamos eso, hermano. No entendían cómo Jesús podía resucitar después de que lo habían visto en la cruz. Quiero que entiendas eso. O sea, si Jesús ya llegó a la cruz casi cadáver, su carne arrancada, no tenía carne en la espalda, el ojo hinchado casi vaciado, la barba arrancada, no rasurada, arrancada, con todo y piel, parte de músculo de su cara, clavado, azotado, las rodillas rotas, deshechas, con los ligamentos visibles prácticamente, hermano. Le traspasaron aquí un costado, y había salido un montón de agua con sangre del costado, una herida
de unos 15, 20 centímetros. Ellos han visto eso. No pueden creer que tan solo 72 horas después, o mejor dicho, 72 horas no, 3 días de los días como se contaban antes, no son ni 72 horas, son como 40 horas nada más, Jesús estuviera parado, caminando, brillando, tranquilo. Ellos no podían entender, no podían comprender eso, porque nunca eso se había visto. Por eso Él es la primicia de la resurrección. Verso 3: salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro y corrían juntos. El otro discípulo corrió más aprisa, Juan corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. O sea que desde afuera vio los lienzos nada más, todo lo que, con lo que habían cubierto el cuerpo del Señor. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio también los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Fíjese, como que con un gran orden se había levantado, se había desenrollado, había puesto su sudario a un lado, y en el lugar donde había sido crucificado, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿En qué creyó, hermano? No. Creyó en la noticia que la María Magdalena había llevado. Ah, pues sí, se lo llevaron. En eso creyó. Mire qué bonito. Si usted lee bien, en eso creyó. Lea el siguiente verso. Creyó. Verso 9. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Creyó, bueno, se lo llevaron. Ellos no lo habían visto. Verso 11. Pero María Magdalena, ¿verdad?, estaba afuera llorando junto al sepulcro. O sea, ella no se movió de ahí. Miren qué ventaja, hermano, qué bendición, cuando uno, a pesar del sufrimiento, del dolor, de la incertidumbre, de la angustia, no se mueve, no patalea, ni dice cosas que no tiene que decir. María no se movió. Y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera, el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Segunda vez, pero la palabra de autoridad no es la misma. La palabra, el timbre de voz, a ella le palpita el corazón, porque ese mujer, ¿por qué lloras?, no es el mismo que antes había sido dicho. Este es un mujer, ¿por qué lloras? Yo te voy a consolar, yo estoy acá, no llores. ¿Lloras porque estoy muerto? Sí. ¿Lloras porque crees que me han robado, que me han llevado? Sí, aquí estoy. Mire lo que le dice el Señor. Jesús le dijo, verso 15: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado. Él no creía en la resurrección. Dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. ¿Cómo le dijo el Señor, hermano? La llamó, ¿por qué? Por su nombre. Mire, hermano, hoy millones de personas viven con un Cristo muerto, con un Cristo histórico, con un Cristo teológico, llorando, lamentándose. Ahora, nosotros sabemos que Cristo vive, que Él ha manifestado su amor, su bondad y su misericordia. Y en este texto, hermano, lo vemos clarísimo. ¿Por qué lloras? 2 veces. Él le pregunta de nuevo, ¿por qué lloras? Cuando Él la llama por su nombre, María, ella sabe que solo un amigo te puede llamar por tu nombre. Solo alguien que te conoce tu nombre, ¿verdad, hermano? ¿O un desconocido conoce tu nombre? No. Aquí lo que le está diciendo Jesús es: yo soy tu amigo, yo soy al que buscas. María, ¿por qué lloras? Entonces Jesús le dijo:
María, volviéndose, ella le dijo, 16, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, oiga, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Que me esperen, ya vendré por ellos. 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amado hermano, Cristo vivo, Cristo resucitado, solo puede aparecerse, solo puede manifestarse con ese poder en aquellos que sufren pero que no se mueven, que siguen allí, que siguen en la iglesia, que siguen teniendo esperanza. ¿Sabe por qué mucha gente se va hoy de las iglesias, amado hermano? ¿Por qué ya no vas a la iglesia? Nunca me sané. Nunca me sané. Tantas veces orando, nunca me sané. Nunca recibí mi milagro. Han perdido la fe. Ha bajado la creencia. Nunca recibí nada en la iglesia. Sí, salvación y vida eterna. No, pero yo digo pues otras cosas que decían que uno recibía en la iglesia. Y aquí María tiene una sorpresa. Qué alegría para ella dar la vuelta y ver al Señor. Hermano, ¿a quién de los demás se apareció el Señor Jesús primero? ¿A los 11? ¿A Nicodemo? ¿A José de Arimatea? ¿O a María? Pero es que María está llorando, está desconsolada, ella está sufriendo. Jesús siempre está ahí en el sufrimiento, en el dolor nuestro, amado hermano. Está ahí con nosotros, Él no nos abandona y nos llama por nuestro nombre. Lo que pasa es que nosotros estamos pataleando muchas veces y estamos refunfuñando aún en el dolor, no estamos guardando silencio, por eso no escuchamos que Jesús nos llama. Qué sorpresa más grande, ver a Jesús resucitado, qué gran amor de Jesús, llamarnos por nuestro nombre, como exhortándonos a no buscar más un cuerpo inerte. María, ya no llores, ya no busques, ya no preguntes a dónde me han llevado. Yo estoy acá. Cree en el Dios vivo y diles a mis hermanos, voy a nuestro Padre, a mi Padre, a vuestro Dios. Señor mío y Dios mío, dirá Tomás cuando el Señor se le aparece. Señor mío y Dios mío. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender este domingo de resurrección. Cristo vive, pero no puede manifestarse en una iglesia muerta. Cristo no puede manifestar todo su poder en una iglesia que desconfía, en una iglesia que no permanece, en personas que se mueven de un lugar a otro lugar buscando cosas, cuando el Señor ya nos dio a través de su muerte, a través de derramar su sangre en la cruz, la redención, la vida y el perdón de los pecados, cosas que nadie más podía hacer sino solo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias esta mañana, domingo de resurrección, por la provisión de su palabra, por la bendición de estar una vez más, Señor, en este lugar. Si hay alguien sin Jesús, este es un buen día para que usted abra su corazón.